David, ¿Iniciamos? donde esté poniendo de las... 5 y vamos a presentar nuestro reto que es diseño y prueba de una centrifugadora. El equipo está integrado por Alexis Alvarado, Omar Flores, Sofía Guajardo, Isaac Naum Jurado y David Montiel. Adelante. Bueno, los objetivos generales principalmente es analizar el fluido contaminado de manera experimental, crear una centrifugadora casera que llevamos a cabo paso a paso, clase por clase, usar la centrifugadora para reparar el fluido contaminado, cosa que ya lo vimos cuando lo realizamos y lo vamos a ver ahorita adelante con fotos y video. Plantear ecuaciones dinámicas de una partícula contaminante dentro del fluido de centrifugación, también vimos una clase. Resolver numéricamente las ecuaciones dinámicas haciendo uso de MATLAB, que eso va un poquito después, lo va a explicar mi compañero Isaac, el código. Mostrar la trayectoria y velocidad de una partícula en aceite centrifugado. Adelante, Isaac. Bueno, en la etapa 1 vamos a determinar lo que es las propiedades físicas de nuestra partícula, más que nada. Y ya en la etapa 2 vamos a analizar los tiempos que se llevó a cabo durante la centrifugación y vamos a explorar los diferentes diseños de centrifugadora, ya que no todas eran convenientes porque unas eran más peligrosas que otra y por el tipo de revoluciones que teníamos que tomar en cuenta, ¿no? Centrifugar el aceite contaminado para separar el aceite de los contaminantes, eso también lo llevamos a cabo, fue lo que salió de resultado al hacer la centrifugación y se ven en unas imágenes que tenemos ahorita a continuación cómo se ve claramente y comparar las características físico-químicas entre el aceite centrifugado con respecto al aceite usado, cómo terminaron, o sea, cómo empezó, y cómo terminó. También tenemos unas imágenes por ahí que vamos a mostrar enseguida. Bueno, los objetivos de la etapa 3 pues era plantear las ecuaciones dinámicas de una partícula contaminante dentro del fluido de centrifugación. Igual resolver a través del método numérico las ecuaciones dinámicas y usar MATLAB y obtener estas gráficas de posición. Igual mostrar la trayectoria y la velocidad de una partícula en el aceite durante el centrifugado. La metodología, el primero fue investigar y analizar las propiedades físico-químicas de las sustancias involucradas, después el diseño y pruebas de centrifugadora y por último modelar en MATLAB. Durante la etapa 1 realizamos un experimento casero con el cual pudimos medir o calcular la viscosidad que tiene el fluido involucrado en todo el proceso. En este caso el fluido era aceite vegetal y obtuvimos valores de viscosidad estando puro en promedio de 2.241 gramos sobre centímetros por segundo. Posteriormente hicimos el mismo procedimiento, pero ahora con unas partículas que estuvieran contaminando el fluido, que fueron granos de café en este caso, y nos dio un resultado de 0.2394 gramos sobre centímetros por segundo. Este valor de viscosidad nos serviría posteriormente para calcular las fuerzas que actúan sobre el sistema. En la etapa 2 ya realizamos las pruebas de nuestro prototipo de centrifugadora a una velocidad constante primero de 332.76 revoluciones por minuto y aquí tenemos los resultados con 1 minuto de centrifugado. Tenemos otra prueba ahora, pero con 2 minutos de centrifugado. Podemos notar una diferencia bastante considerable. Se ve mucho más limpio el aceite en la parte de arriba y las partículas separadas en la parte inferior. Y finalmente una prueba después de 5 minutos de centrifugado. También tratamos de realizar pruebas con diferentes velocidades, pero el prototipo no funcionó correctamente y se deshizo. Para los resultados de la etapa 3, aquí se obtuvieron las ecuaciones diferenciales, tanto para velocidad y posición, tanto en X y Y. La primera que tenemos aquí es la de velocidad en X y la segunda es la posición en X. En la siguiente tenemos la velocidad en Y, la primera ecuación, y la segunda ecuación tenemos la posición en Y. Esas ecuaciones las pasamos a MATLAB, que tenemos aquí nuestro código, en el cual tenemos nuestras constantes, donde G es gravedad, C es la coeficiente de amortiguamiento, W rad es la velocidad angular en radianes sobre segundos, rad es radio en metros, dF es densidad del fluido en kilogramos sobre metro cúbico, M es la masa de la partícula en kilogramos, volumen
volumen partícula en metros cúbicos. A es la posición inicial de nuestra partícula. B es el límite del recipiente, el radio o diámetro. Ajá, y H es el intervalo. B0x y B0y son las velocidades iniciales. TI hacemos el intervalo en el que se va a calcular y determinamos los valores iniciales para los valores en posición en Y, que aquí tenemos en 9 milímetros, que serían 0.009 metros. También determinamos nuestros otros valores iniciales para velocidad y nuestras otras funciones. Después ocupamos un ciclo for, que empezamos desde 2, y esta es para nuestra aceleración, velocidad, y la siguiente PY es para la posición. Lo mismo hicimos para las componentes en X. Es el mismo procedimiento. Al final pasamos del PY, que son las posiciones en Y, posición en X, en DX, a double, que son valores numéricos, y al final graficamos. Ahorita no voy a mostrarles cómo funciona el código porque sí tarda un poquito. Solo vamos a plotear. En este caso se ve que hace este movimiento la partícula. Y vemos que va de 0 a aproximadamente 1.5, 1.6, pero vemos que son valores muy pequeños. Igual aquí son valores pequeños en milímetros. Ahora, ponemos en nuestra presentación. Adelante, Alexis. Bueno, para la discusión de resultados obtenidos se cumplió con el objetivo principal del reto, pues el prototipo de la centrifugadora se logró separar al aceite de las impurezas y esto gracias a que previamente se investigaron algunas de las propiedades físicas de las sustancias involucradas en el proceso. Se permitió determinar pues el diseño de la centrifugadora y más que otra cosa la potencia, la fuerza que la centrifugadora necesitaba para que funcionara correctamente el proyecto. Las conclusiones generales. Hemos llegado a la conclusión de que el movimiento de la partícula será será con una cóncava en donde se mueve más en el eje X que en el eje Y, debido a que las fuerzas resistivas que están actuando en lo único que se le opone en Y es la gravedad, mientras que en X depende de la velocidad angular. Además, destacamos de que el programa de MATLAB de dicho sistema nos ayudará a analizar de una mejor manera el movimiento de diferentes partículas o hasta de diferentes sistemas de centrifugado. Conclusiones particulares. En mi conclusión he determinado que es necesario tener un código en MATLAB para el modelado de la partícula en el sistema, para con él entender qué es lo que pasa y podamos hacer un análisis más completo del comportamiento de la centrifugadora. Además de que con ese código no solo podremos analizar una sola partícula, sino que podemos analizar diferentes partículas dentro del mismo sistema o analizar hasta otros sistemas igual de centrifugado. Bueno, en mi conclusión, pues puedo observar y analizar para qué sirven estas fórmulas, porque son importantes para modelar el movimiento de una partícula en un sistema como una centrifugadora. E igual, modelar ayuda a entender la situación y cómo esto lo podemos usar para otro tipo de partículas y cómo aplican las fuerzas para separar las impurezas de un fluido. Yo puedo concluir que pudimos aplicar todos los conocimientos que vimos en clase, principalmente las de las fuerzas que se aplican al sistema y poder trazar cómo sería la trayectoria de las partículas dentro de todo el sistema de centrifugado y pues que cumplimos también con el objetivo principal del reto, pues nuestra centrifugadora o el prototipo funcionó correctamente y sí separó las impurezas del aceite. Bueno, yo puedo concluir que logramos analizar la importancia de las fórmulas y sistemas de ecuaciones para determinar algunos factores importantes en el movimiento, no solo en un centrifugado, sino también en cualquier objeto. Aprendí las fuerzas que interactúan con el medio para poder lograr desde el estado de reposo hasta algunos diferentes tipos de movimientos, sin contar que analizamos sus fuerzas y comportamientos de algunos fluidos para poder demostrar el movimiento de las partículas en ellos. Bien, chicos, pues muchas gracias.
¿Quién falta? No, no pasa nada si quiere termine. Y Falta ahorita. marionetos. Ok, sí, pues se terminó el tiempo. Entonces, vamos a la sesión de preguntas. Edna, si gustas empezar. Sí, sus datos que metieron otra vez en su código, por favor. Sí, permítame. Aquí está. Ok, ¿dónde está el coeficiente de amortiguamiento? Ese está aquí. Ese es el C. Ah, ok. ¿Es el valor que les dio? ¿Qué datos metieron de radio de la partícula? La partícula fue aproximadamente 0.5 milímetros. Bueno, lo pasaron a metros, todo, ¿no? Ajá. Todo está en metros, kilogramo y segundo. Gramos segundo. Todo está. ¿Sí? Ok. Ujú. ¿La viscosidad? La viscosidad aquí no la introducimos, pero de hecho con ella sacamos el coeficiente de amortiguamiento a través de cálculo. ¿Cuál metieron? Fue 0.22 gramos sobre centímetro por segundo. ¿Y eso lo pasaron a kilogramos, metro, Sí. segundo? Sí. ¿Sí? Ok. Ok, ¿me muestran su gráfico, por favor? Sí. De su presentación. No pusimos gráfico en la presentación. Ah, ¿no? ¿Por No, qué? de hecho quería que se viera más en el video que se hiciera desde Ah, aquí. ok, está bien, Isaac. Que sería... Pero sí había una gráfica, ¿no? De la trayectoria de X contra Y. Sí, yo la vi también. Esa sí. misma la pusieron en la presentación. Sí. Pero bueno. Ok. ¿Me pueden decir con ese gráfico dónde se puede ver en qué momento ya llegó o se asentó la partícula o qué está pasando con la partícula? De hecho, ¿Qué sucede con esa trayectoria? Ajá, no, Sí, dime, Isaac. no, pude completar bien el código, no estoy haciendo pruebas en la mañana, sí, modificándolo y no me dio hasta llegar a 0 en cuanto a Y. De hecho, solo me marcó hasta valores muy pequeños en X que son menores que el mismo recipiente. O sea, no se mueve mucho. Ok, intentaron hacerlo con el App Designer que vieron con el profesor David. No me dio tiempo de probar con el App Designer ya que el código no quedaba. De hecho, esto fue lo mejor posible que quedó. Ok, bueno, Así que, no tengo más preguntas. Gracias, chicos. Bien, ¿qué método de solución utilizaron? El método de Euler. Ok, eso fue lo que programaron. ¿Cuántas veces lo utilizaron aquí? aproximadamente fue, tenemos nuestro valor en TI. No cuántas iteraciones hicieron, sino para resolver cuántas ecuaciones. Para resolver 3 ecuaciones. 3 ecuaciones. ¿Cuál y cuál? Fue una de segundo orden en que se dividieron en 2. Se dividió en 2 de primer orden, que sería YI, WI, y para posición, que aquí aplica ya la de velocidad. Ok, la de Y, la primera que pones ahí, ¿qué te calcula? Es la aceleración. ¿Esa calcula la aceleración? Ajá. Ok, ¿y el W? W es para la velocidad. Ok, ¿y PY? Es la posición. Ok, y eso es para... O sea, ¿eso lo hicieron para X y para Y? Ajá, este es para Y y acá abajo tenemos para X. Ok. Sí me llama la atención su gráfica. No sé. Tengo la impresión, no sé, David, Edna, ustedes qué opinan, pero tengo la impresión de que hay algún error en las ecuaciones o en los parámetros. Sí. Que la Sí, trayectoria... porque en realidad
bueno, Sí. no sé, David verá el código, pero puede ser que esté bien. Yo creo que más bien son con los datos, porque a muchos chicos también al principio les salían valores así, incluso gráficos así, después revisaron sus datos y sus parámetros y ya tuvieron otro tipo de trayectorias. Entonces, seguramente por ahí hay un valor, tienen que revisarlo, tendrían que ver, Ujú. no sé, el parámetro B me causa ruido, tal vez ahí algo esté mal, pero como no me Ujú. desglosan todos sus datos, no me desglosan sus cálculos, no puedo decirles con certeza que, ¿no? Sí, Entonces, exacto. tampoco lo hicieron en su documento, entonces no podría decirles, está mal tu valor aquí o no sé. Sí es importante Ok. que cuando presenten este tipo de trabajos, chicos, pongan todos sus parámetros, desglosen bien qué análisis están haciendo, porque difícilmente se puede decir, ah, mira, estás mal acá o te equivocaste en este valor, o sea, se pasan de inmediato al código y es importante que incluso si no le salió esta parte, no, yo sé que es importante, obviamente, es parte de la calificación, pero más importante aún entender lo que está pasando con el fenómeno, ¿de acuerdo? No hacen su análisis de cuerpo libre, no me dicen qué fuerzas, no explican con claridad qué es lo que esperarían obtener, en qué situaciones, qué pasa si modifican el tamaño de partícula, qué pasaría si modifican la densidad. Eso pudieron haberlo puesto en conclusiones. Pudieron haber puesto, aunque el código no nos arrojó un resultado esperado, tratamos de hacer esto, ¿no? Hubo equipos que incluso pues tuvieron dificultad en un principio con MATLAB y decidieron seguir la recomendación que les hice, que entonces en un principio lo hicieran con Excel y ya después modificaran su código, ¿no? Porque así ya saben qué pueden esperar, qué parámetros mover, qué es lo que están haciendo mal o bien, ¿no? Entonces, bueno, espero que de este reto que tuvieron, que bueno, por lo que veo Isaac estuvo intentando hacerlo, pero pues es un equipo, ¿no? Al final yo sé que se dividieron las actividades, pero pues ya esta es la etapa final, entonces obviamente en el código todos tenían también que estar involucrados porque es parte también de las subcompetencias que deben de ustedes de tener, ¿no? Entonces, para recomendación también en futuros retos, chicos, todos deben estar involucrados de alguna u otra forma. A lo mejor no lo ejecutas como tal, pero pues sí debes de estar también apoyando a los compañeros en todas las etapas, ¿vale? Nada Bien, más, chicos. nada más ahí también un comentario, Isaac. En el método que estuvimos analizando, dentro de tu ciclo for de la línea, por ejemplo, 28, nada más deberías tener dos funciones, o es decir, dos arreglos. Sin embargo, tú tienes tres. No sé ahí qué sucedió. Tendría que haberse resuelto con dos. Es decir, así nada más sin realmente estar completamente seguro, sino como un comentario nada más, podría haberse resuelto con 29 y 30. La 31, por ejemplo, no sé ahí cómo podría interpretarse desde el punto de vista de código, ¿no? Sí, de hecho también se intentó graficar con el este, solo 39 y 30, que era con el que nos había mencionado en clase, y eso es lo que nos salía con eso. Ujú. Sí, Ujú. entonces lo comentamos en asesoría, que posiblemente había que revisar los coeficientes, ¿no? Sí. Ujú. Pues nada, y hay que hacer las cosas con tiempo, chicos. Este tipo de errores se pueden arreglar si hay tiempo suficiente. ¿Alguno de ustedes me puede, por favor, mencionar de forma específica, de forma concreta, cuáles son las fuerzas involucradas en el análisis del movimiento de la partícula contaminante? Pues nosotros determinamos que serían 4: el peso propio de las partículas, la fuerza boyante, la fuerza de arrastre y la fuerza centrífuga. Ok. ¿Y eso, qué tipo de análisis hicieron sobre estas fuerzas? O sea, ¿cómo plantearon las ecuaciones de movimiento? Lo que es la fuerza de gravedad y la fuerza centrífuga van a ser
vectores para la aceleración total. Y estas van a ir en contra de las fuerzas resistivas, ya que las fuerzas resistivas lo que hacen es ir en contra de las otras fuerzas. Por ejemplo, la fuerza de gravedad va hacia abajo y las fuerzas resistivas, que es la fuerza boyante y la fuerza resistiva con el coeficiente y velocidad, irán hacia arriba, irán en sentido contrario, que serían negativas. Ok, bien, gracias. ¿Cuál consideran o cuáles consideran que son los aspectos más importantes a tomar en cuenta en el diseño de su centrifugadora? Pues las Tipo de motor. fuerzas... A ver, Sofía, sí, adelante. Las fuerzas como, o sea, el peso de la partícula, la densidad, viscosidad del fluido, todo esto para saber cómo haríamos el prototipo de la centrífuga y ver si, o sea, cuántas revoluciones por minuto tendría que tener el motor de la centrífuga para separar el fluido de la impureza contaminante. Ok, bien. Muchas gracias, Sofía. Bien. También algo de lo que me hizo la pregunta ahorita, Sofía contestó primero, fue que tomamos al principio, queríamos hacerlo con un motor de licuadora, porque sentíamos que era un motor más grande y pues por las revoluciones también obviamente crecerían. El problema fue que, bueno, no problema, ¿verdad? Pero pues para evitar problemas cambiamos de tipo de motor y fue por el de un ventilador. Digo, se nos llegó a estropear la centrifugadora al final, pues, pero yo creo que sí tiene mucho que ver también eso, ¿no, maestra? El tipo de Claro, motor eso, para ver qué tanto peso se podría decir. A ver, qué tanto peso de café, que fue lo que utilizamos nosotros, y a la hora de centrifugar, yo creo que hubiera sido un poquito más rápido y más preciso. pues Bueno, en realidad... quisiera decir algo aquí. sí, De adelante. hecho, Sofía lo acaba de contestar, ¿no? O sea, tu Perfecto. sistema tampoco requiere un supermotor como una licuadora, ¿no? Tu sistema es aceite, que en realidad tampoco es un fluido tan viscoso si lo comparas con otro tipo de fluidos, y tampoco estás agregando tantos contaminantes y contaminantes difíciles de separar, ¿no? Entonces, es por eso que la mayoría le funciona un ventilador de baja potencia. Entonces, no era necesario tener un gran potencia para separar, ¿no? Los elementos, ¿no? Exacto. Muy bien, chicos. No sé, malitos, ¿me podrían pasar rapidísimo la presentación una vez más? Se me fue a anotar un detalle, pero ya, la evaluación terminó y nos vemos de nuevo a la 1:30. ¿Me pueden compartir, por favor, la presentación un segundito? De principio a fin, así una pasadita rápida. Sí, permítame. Aprovecho para recordarles, o no sé si ya lo hicieron, si ya subieron la evidencia de la etapa 2, o no sé cuáles volví a pedir. ¿Qué dijo? Maestra, ¿qué dijo? Etapa Es que se me trabó. Sí, se volvió a subir la etapa 1. Etapa 1 era. Ajá. Sí. Esa era la que nos había salido algo más. Ok, está bien. Bueno, pueden avanzar bueno, un poquito más. Gracias. Más. Ya es suficiente.